La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Roberto Fulcar, primer vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno y coordinador nacional de campaña de esa organización y por supuesto de la candidatura de Luis Abinader. Muy buenos días, Roberto. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Buen día, Ramón. Buen día, Jacqueline. Me alegra de nuevo encontrarlos sanos. Un abrazo. Gracias, doctor. Un abrazo virtual. Igualmente nos alegramos de que esté sano. Roberto, el partido, o tú tienes alguna opinión con el debate de cuándo debe ser la reapertura, si procede o no la reapertura, si debemos seguir en semicuarentena. ¿Cuál es la posición? Ramón, la verdad es que como saben ustedes, nuestra campaña ha tenido una actitud permanentemente responsable respecto del tema del cuidado de la gente, de los ciudadanos. Hemos apoyado la cuarentena, hemos apoyado quédate en casa, hemos predicado en los 4 puntos cardinales, hemos invertido en publicidad, hemos cambiado la publicidad de la campaña de Luis por una publicidad apoyando que la gente se quede en casa. Pero yo te quiero decir, o les quiero decir a ustedes y a los amables televidentes, que la condición natural y normal de las personas no es el encierro. Que es verdad que tenemos que seguir respetando las normativas relacionadas con la protección frente a la pandemia del coronavirus. Pero que no podemos tampoco enamorarnos de la cama, de la sábana, de la nevera, de la estufa, de los pantalones cortos, de las pantuflas, de las mecedoras y del balcón. Esa no es la vida normal. El país tiene que ir pasando paulatinamente a la normalidad. Nosotros tenemos que entender que además de los otros 4 impactos que tiene la pandemia en la vida económica, social, en la vida institucional del país, y obviamente, principalmente en la vida sanitaria, hay un quinto impacto que es en la cultura de las personas. Y eso significa que nosotros vamos a tener que aprender a convivir, aprender a vivir con elementos del virus. Es decir, vamos a aprender a trabajar con mascarillas y con guantes. Vamos a tener que aprender a salir de las oficinas, de los trabajos, de los vehículos, lavándonos las manos o pasándonos alcohol en las manos. Vamos a tener que aprender a convivir con eso. Porque yo te quiero decir una cosa, Ramón. Si fuera por el gobierno y si fuera por la cúpula del PLD, aquí no se votara nunca. Es que ellos no quieren que se vote nunca. Porque el día que sea que haya votaciones en la República Dominicana, van a perder las elecciones. Van a perder arrolladoramente las elecciones. Y entonces es como si no quisieran que amanezca, pero va a amanecer. Ahora o más tarde va a amanecer. Entonces lo conveniente es que el gobierno atienda las recomendaciones de los expertos nacionales, de los profesionales vinculados a la especialidad de la pandemia, que el gobierno entienda las orientaciones de los organismos internacionales, de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, y aplique los parámetros adecuados, que aplique pruebas masivas a todos los ciudadanos que muestren los indicios de tener el virus, que no las racione más, que tome las medidas más adecuadas para proteger al personal de salud, a los médicos, a las enfermeras, a los bioanalistas, a los camilleros, a los policías que están en las calles. Es decir, el gobierno no debe pretender extender indefinidamente una situación que en algún momento tiene que terminar. En el fondo de todo esto, Ramón, hay una realidad. El gobierno no quiere verse enfrentado al día de las votaciones, porque cualquiera que sea la forma, los métodos y la fecha, van a perder las elecciones. Entonces, aquí hay que organizarse para votar el 5 de julio.
Aquí habrá elecciones el 5 de julio y este país no va a permitir que nadie juegue con la pandemia. Nosotros nos hemos comportado con toda la responsabilidad, con todo el civismo, con todo el espíritu solidario que amerita una situación como la pandemia, Ramón. Desde que se anunció la pandemia, Luis Abinader propuso al gobierno una unidad nacional encabezado por el gobierno, por el presidente de la República, para que todos pusiéramos todos nuestros esfuerzos, aportáramos todos nuestros técnicos, nuestros profesionales y recursos al servicio de una buena gestión del virus. Pero ¿qué pasa? El gobierno no solo no quiso, ni siquiera se refirió a eso. ¿Y por qué? Bueno, porque el gobierno no quiere otros ojos en la gestión pésima que ha hecho de la pandemia para seguir haciendo lo que han estado haciendo. Estos escándalos que cada día se descubren de actos o de intentos de corrupción, de manipulación de procedimientos en los concursos y en las compras, dan vergüenza. Tú sabes lo que es una cosa que tiene que ver con la vida de los ciudadanos, con la salud de la gente, con el bienestar del país, funcionarios jugando a sacar beneficio económico de eso. Eso es vergonzoso, eso es penoso. Y yo te aseguro, Jacqueline, yo te aseguro, Ramón, que el país va a castigar eso. Cada vez que hacen una cosa de eso, ¿tú sabes lo que ocurre? Se disparan los números de las encuestas. El gobierno no tiene ni remotamente posibilidad de levantarse electoralmente de lo que le va a pasar el 5 de julio. Ahora, el 5 de julio va a llegar. Doctor. Ellos no tienen capacidad para extender más ese periodo. Ok, doctor Fulcar, las diferentes encuestas que se han publicado en el país, obviamente que dan en su mayoría como candidato puntero al licenciado Luis Abinader del Partido Revolucionario Moderno. Algunas de ellas, como la que se publica en el día de hoy de una empresa llamada Horizon Research, LCC, da cuenta de que obviamente Luis Abinader estaría arriba con un 41.3, pero apuesta a una segunda vuelta. Y otras encuestas también apuntan a una segunda vuelta. ¿Está el PRM preparado para una segunda vuelta? Jacqueline, mira, nosotros nos hemos organizado para ganar en cualquier escenario estas elecciones. Nosotros las hemos pasado todas. Nosotros hemos tenido que enfrentar toda la manipulación del poder ejecutivo, del poder legislativo, toda la manipulación de la justicia, todos los intentos de dañar la imagen de nuestra campaña, de nuestro candidato. Nosotros hemos tenido que soportar el uso masivo y abusivo de los recursos del Estado. Ahora, ocurre que nosotros nos preparamos y armamos una estrategia y un plan estratégico para garantizar una victoria, aún en esas circunstancias. Si hubiera una segunda vuelta electoral, la derrota del gobierno sería todavía más contundente. ¿Tú sabes con cuánto ganaría Luis una segunda vuelta electoral? Con un 64 o 65%. Más contundente que una primera vuelta. Ahora, es muy difícil porque profesionalmente... Apostando que quién quedaría en segundo, doctor, ese escenario. Discúlpame, sería muy difícil que haya una segunda vuelta electoral. Y yo no digo imposible porque como técnico no me luce utilizar esa palabra en temas sociológicos, en temas de opinión pública, en temas relacionados con la opinión de la persona. Pero yo te aseguro que el escenario político de hoy, medido científicamente, por más de 20 encuestas diferentes, dicen que no va a haber una segunda vuelta electoral. ¿Por qué? Señores, los ciudadanos, las ciudadanas, saben que en cualquier escenario, gracias a Dios, Luis Abinader va a ganar. En consecuencia, si como quiera va a ganar, ¿para qué inventar con una segunda vuelta? Vamos a votar masivamente el día 5 de julio y vamos a evitarle al país el costo y el estrés
de una segunda vuelta electoral. No porque temamos a una segunda. En la segunda sería mayor la derrota del gobierno, la derrota del oficialismo. Yo tengo 7 años predicándole a ustedes que es el comienzo del fin del modelo del PLD y de la cúpula del PLD. No tienen manera de salvarse de esto. Aquí hay un país con 2 caminos claros. En un camino está el gobierno, están los suplidores, están los funcionarios y están las cuentas bancarias de ellos. Y en el otro camino mayoritario y ético está el pueblo dominicano, encabezado por la oposición, liderado por Luis Abinader, que no es hoy el líder solamente del principal partido del país, sino que Luis Abinader es hoy el líder de todo lo que no es el gobierno. Lo que pasa es que en el gobierno imaginan la realidad política nacional como están sus despachos, imaginan la situación económica como está la suya. Cuando ellos hablan, por ejemplo, de la gestión del virus, ellos calculan que todos los dominicanos, que todos los hogares, que todos los barrios, que todos los campos tienen como ellos un personal que les sirve comida gourmet a selección y a petición 3 veces al día desde un restaurante privado. Ellos calculan que todos los ciudadanos, los chiriperos, los obreros, los campesinos, los profesionales, la clase media, tienen una acumulación de dinero como la tienen ellos, que pueden durar, el gobierno, los funcionarios del gobierno, pueden durar 1000 años sin dar un golpe y les sobra dinero. Pero ese no es el país, por favor. La otra parte del país, los trabajadores, las amas de casa, las madres solteras, los pequeños comerciantes, los chiriperos, los profesionales liberales, los técnicos, los desempleados, los obreros agrícolas, los agricultores, los productores agropecuarios, esas personas, los policías, los guardias, las enfermeras, los bionalistas, los médicos, esa persona, el país, el resto del país, no tiene todo el dinero que tiene un dirigente de la cúpula PLD para estar sentado en su casa consumiendo durante 1000 años. En consecuencia, hay que tomar medidas responsables sin pensar electoralmente. Esa es la diferencia entre un simple gobernante y un estadista. Aquí se requiere que el gobierno tome medidas de Estado sin pensar electoralmente. Doctora, ¿a cuáles medidas de Estado usted se refiere? Te voy a poner un ejemplo, Jacqueline. Yo no sé si ustedes saben que aquí nos estamos acercando a una quiebra masiva de los productores nacionales, especialmente de los productores agropecuarios, de los productores de vegetales, de víveres, de arroz, de habichuelas, de pollo, de huevos, de cerdo, de reses, de ganado en sentido general. Y nosotros hemos propuesto desde hace mes y medio que el gobierno tome una medida de Estado priorizando la comercialización de los productos nacionales. Vamos a comer en este periodo lo que producimos en la República Dominicana. Aquí hay producción de suficiente comida para que podamos comer durante la pandemia, y vamos a priorizar entonces la comercialización de los productos nacionales. Con esa medida, el gobierno lograría varios objetivos a la vez. En primer lugar, evitaría una quiebra masiva de los productores nacionales. En segundo lugar, garantizaría alimentos en la mesa de la familia dominicana a un costo bajo o gratis. En tercer lugar, dinamizaría la economía nacional. Y en quinto lugar, garantizaría una reducción en el uso de divisas para compra de productos extranjeros. Es decir, esa es una medida saludable, esa es una medida feliz por todos los lados que tú lo hagas. Sin embargo, el gobierno no toma esa medida. En los campos dominicanos se está pudriendo repollo, zanahoria, remolacha, plátano, guineo. Se está pudriendo la producción nacional. Ha debido el gobierno adquirirla toda, comprársela a los productores y llevarla
a la familia dominicana. Sin embargo, no lo hace. ¿Por qué? El gobierno lo que quiere tomar son medidas que tengan que ver con un impacto electoral en su beneficio. Y al gobierno no lo salva ni agua bendita. No hay posibilidad de que repitan un periodo más de gobierno. Se agotó su modelo. El país se cansó de él. Un gobierno que es capaz de mentir en un momento en que la familia dominicana está llena de estrés, sufriendo los embates de una pandemia. Un gobierno que es capaz, unos funcionarios que son capaces de pensar en ganar dinero y en sacar beneficios inmoralmente de la calamidad de la gente, de la calamidad de los ciudadanos y de las ciudadanas. Señores, el país no va a perdonar eso. Entonces, tenemos que organizarnos para votar y votar masivamente el día 5 de julio. Y cada quien que juegue su rol. La Junta Central Electoral tiene que garantizar protección a los ciudadanos ese día de las elecciones. Tiene que tener mascarillas suficientes, guantes suficientes y desinfectantes suficientes para todas las personas con derecho a ir a votar. El gobierno tiene que garantizar el orden público. Los partidos políticos de oposición tenemos que garantizar la orientación necesaria a nuestros militantes para que cumplan con las normas de aislamiento social y de higiene que evite un contagio ese día. Pero tenemos que votar el 5 de julio. Insisto, no prolonguemos, no intentemos prolongar indebidamente la noche, porque como quiera va a amanecer, que es el temor del gobierno. El 5 de julio va a haber elecciones y las va a perder el PLD, las va a perder el gobierno. El 5 de julio el país va a elegir a Luis Abinader como presidente de la República. Tiene números inalcanzables. Es imposible que un candidato, aunque fuera un mago, pueda alcanzar los números de Luis. Lo que pasa es que nosotros manejamos esto con el debido espíritu de humildad, con el debido espíritu de responsabilidad y sobre todo con una actitud ciudadana y de solidaridad con los dominicanos, con la dominicana. Nadie ha visto a nadie de nuestra campaña con estridencias, con prepotencia, con arrogancia. Mira, por ejemplo, una cosa, Jacqueline y Ramón. Luis Abinader anda el país entero en la ruta solidaria, acompañando el hambre de la gente, sin un afiche en una caja, sin una tarjeta de presentación en una bolsa de la que se dan, o en una caja de medicamentos, o en los materiales de protección que damos a enfermeras, a avionalistas, a camilleros, a policías, a médicos, sin identificación de nuestra campaña. Luis Abinader propone al gobierno el levantamiento de hospitales, pero ellos se dedican a desacreditar esa acción y a criticarla, porque su problema no es la solución de la pandemia. Su problema es intentar torcer en el sentido de su favor la curva electoral que tenemos plantada en el país y que según todas las encuestas indican que Luis va a ganar en la primera vuelta y ganaría más contundentemente en una segunda. De manera que lo que nos corresponde como dirigentes es actuar responsablemente, como hombres y mujeres de Estado, tomando las decisiones más adecuadas, no las que convengan a un grupo político. Doctor, en el segmento anterior, cuando estábamos hablando de las encuestas, usted decía que indefectiblemente en una primera vuelta o en una segunda vuelta el PLD iba a ser estrepitosamente derrotado por el PRM. Según algunas encuestas, se han producido algunos cambios en las simpatías del electorado. Algunas encuestas colocan al doctor Leonel Fernández en segundo lugar. Otras apuntan a un crecimiento del candidato Gonzalo Castillo y que su candidato, Luis Abinader, se mantiene puntero, pero no con un crecimiento, ni ha perdido, pero tampoco ha sumado muchos votos. El candidato y el partido a vencer, según sus palabras, es el Partido de la Liberación Dominicana. Jacqueline, la única tendencia fija, invariable,
de todo este año 2020 y de parte del final del año pasado es un posicionamiento de Luis Abinader no solamente mayoritario, sino inalcanzable por cualquiera de los candidatos. Como dices, es verdad que ha habido variación entre los otros dos candidatos presidenciales, que en un momento uno sube y en otro momento baja y sube el otro candidato en el segundo y en tercer lugar. Pero es una lucha por el segundo lugar. En el primer lugar no hay lucha hoy. Yo te voy a hacer una afirmación, Jacqueline. Si las elecciones fueran el día de hoy, Luis Abinader las ganara con 53 o 54%. Y probablemente para julio tenga un posicionamiento mayor. De manera que aquí los números están muy claros. Nosotros hacemos mediciones semanales. Lo que ocurre es que no las publicamos porque son mediciones para fundamentar la toma de decisiones y para hacer nuestro planeamiento estratégico, no para hacer propaganda con ello. El gobierno tiene una mesa de encuestas, fabricando encuestas, para intentar darle aliento a su gente, para que la militancia del PLD, para que algunos suplidores, algunos patrocinadores económicos de su campaña no se desmoralicen y se desplome totalmente esa armadura. Por eso el gobierno inventa encuestas y por eso pone a sus bocinas a replicar números insostenibles. Aquí hay gente hablando de números y hablando de encuestas que yo no sé cómo van a presentar la cara el 6 de julio. Yo no sé cómo le van a salir a este país, qué explicación van a dar. Porque tú puedes equivocarte en una encuesta. Cualquier encuesta puede equivocarse. Por eso se utiliza un término estadístico y sociológico que se llama margen de error. Tú puedes equivocarte por 3, por 4 puntos en una investigación con relación a otra. Pero abultar una encuesta con 10, con 15, con 20 puntos, eso es un absurdo que desacredita a todo el que lo firma como encuestadora y a todo el que lo difunde como comunicador. Hay mucha gente que después del 5 de julio, yo espero que por lo menos le pidan perdón al país y reconozcan que cometieron una barbaridad en su intento por manipular la opinión pública y generar una percepción totalmente distinta de la realidad. Yo les aseguro a ustedes que hoy no hay una sola provincia del país que Luis Abinader no la tenga ganada. Una no la hay que no la tenga ganada. Tiene unas ganadas por mayor margen, otra por margen menos y otra por un margen inferior. Pero todas las provincias del país hoy marcan una victoria electoral para el Partido Revolucionario Moderno, para los partidos y movimientos aliados que apoyan a Luis Abinader. Y sumado con eso, Roberto, todos los días estamos recibiendo el apoyo de dirigentes del PLD, de regidores, de vocales. Aquí hay alcaldes que acaban de ganar las elecciones del PLD, que ya abandonaron ese partido. Señores, esto terminó. Vamos a salir bien de esto. Lo que tenemos es que organizarlo adecuadamente como dominicanos, respetando la Constitución, las leyes y la institucionalidad del país. Roberto, ustedes tienen su programa de gobierno, incluso por este programa han desfilado varios técnicos tratando el programa de gobierno, pero resulta que ese programa se elaboró a partir de unas premisas y de unas hipótesis que ya no están, es decir, el país está en medio de una pandemia social, sanitaria y económica. El día 20 de este mes se vence el plazo para la entrega del programa de gobierno a la Junta Central Electoral. Ese programa ha sido adaptado a la realidad de que si se hace el 5 de julio, lo que van a tener es mes y pico y tendrán que asumir un verdadero desastre, porque es un verdadero desastre lo que va a recibir el próximo gobierno. Sí, Ramón, así es, tú tienes toda la razón. Nosotros teníamos 7 años formulando el programa del gobierno del cambio. Y como dije una vez
conversando con ustedes dos en este mismo programa, nosotros llegamos a un punto de elaboración tan al detalle que el programa general ya lo habíamos convertido en subprogramas, en planes y en medidas específicas de gobierno. Y no solamente eso, ya nosotros teníamos elaborado el presupuesto para el año que viene, porque queríamos acompañar nuestra propuesta de programa de gobierno con el presupuesto que la va a sustentar económica y financieramente. Obviamente el COVID lo transforma todo. Ahora hemos tenido que trabajar aceleradamente en una adecuación de la propuesta del gobierno y del programa de gobierno de Luis Abinader y del gobierno del cambio. Porque nosotros teníamos como centro del programa de gobierno el paso del crecimiento económico al desarrollo sostenible del país. Porque aquí hemos tenido crecimiento económico por 50 años, pero no hemos tenido desarrollo. No hemos tenido sobre todo desarrollo humano. No hemos logrado que la gente viva mejor. Y ese fue el centro de toda nuestra programación para el cuatrenio 2020-2024. Ahora, el centro del programa de gobierno y la prioridad de Luis Abinader ha pasado a ser la recuperación nacional. Nosotros heredamos el desastre que nos deja la pandemia, pero vamos a estar claros también, Ramón, vamos a heredar el desastre que nos dejan la corrupción y la impunidad, el desastre que nos deja también el gasto suntuoso, el derroche, el dispendio de recursos innecesarios en cosas que no son fundamentales para el país. Yo te quiero decir, nosotros debiéramos estar con tantos años de crecimiento económico en una situación que no tuviéramos preocupación por los indicadores económicos del día de hoy. Pero aquí se ha gastado como si nosotros fuéramos la nación más rica del mundo. Aquí los funcionarios viven y gastan y consumen y derrochan como si nosotros fuéramos una potencia económica mundial. En consecuencia, una planificación responsable obligaba a que nosotros hiciéramos ajustes y hemos estado trabajando aceleradamente en esos ajustes para presentar al país un programa debidamente razonable, sostenible y que lo podamos fundamentar en las condiciones económicas que nos deja esta crisis que estamos viviendo. Roberto Fulcar, te agradecemos en todo lo que vale tu participación. Tú siempre accedes a nuestras invitaciones. Te esperamos antes del 5 de julio y después del 5 de julio. Muy bien. Y nos vemos el día de las votaciones. Gracias. Del 5 de julio. Aquí va a haber elecciones. Claro, y el gobierno va a perder. Y Luis Abinader será electo presidente para bien del país, con la ayuda de Dios y con el apoyo del pueblo. Le quiero pedir, Ramón y Jacqueline, al pueblo dominicano, que mantengamos la protección, el aislamiento social, pero que no dejemos que el miedo nos gobierne. La condición natural de nosotros es la libertad. Que no nos enamoremos de la mecedora, de los pantalones cortos, de la pantufla, de la nevera, de la estufa, de la cama, de las sábanas y del silencio, ni de la pena tampoco. Vamos a echar hacia adelante. Vamos a enfrentar la pandemia unidos como dominicanos, como una sola familia. Y vamos a salir de esto y vamos a materializar un cambio para bien de todos los dominicanos, de todas las dominicanas, sin distinción de colores, de ideologías ni de clases sociales. Además de buen coordinador, tremendo pico de oro. De nuevo, muchísimas gracias, Roberto. Un abrazo. Y gracias, mantente igual. Así. Cuídate Gracias. Mucho. Amables televidentes, nos vamos a una breve pausa comercial. Retornamos con la rectica final del Telematutino 11.